En este vídeo vamos a hablar de las características de las pequeñas y medianas empresas o de las pymes. Lo primero que vamos a hacer es recordar cuándo una empresa se considera pyme. Sabemos que para clasificar una empresa según su tamaño se va a hacer atendiendo a 3 criterios: al número de trabajadores, al volumen de facturación anual, al volumen de ventas y al total del activo de la empresa. Se considera que es una pyme si tiene menos de 50 trabajadores, es decir, si es micro, si es pequeña o si es mediana, y además del número de trabajadores debe cumplir una o las dos de las siguientes condiciones: que el volumen de facturación sea menor de 50 millones de euros o bien que el total del activo sea menor de 43 millones. Es decir, que sus características se encuentren entre las 3 primeras filas de la tabla. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las características que cumplen las pequeñas y medianas empresas? Pues se van a dividir en 2 grandes grupos, en características que son positivas o son ventajas frente a las grandes y en características que son negativas o son desventajas frente a las grandes. Comenzamos con las características positivas. En primer lugar, las pymes van a tener una mayor cercanía a los clientes. Es decir, normalmente se suelen situar más cerca de su cliente potencial. Esto tiene una ventaja sobre todo en aquellas empresas que el servicio que prestan o el producto que venden requiere consejo y requiere personalización. El estar cerca a los clientes y el poder aconsejarles, recomendarles o incluso personificar el producto hace que la cercanía a los clientes sea una ventaja. Otra ventaja es la flexibilidad de la organización y la mayor comunicación que van a existir en las pymes, ya que tienen menos trabajadores, son estructuras organizativas mucho más sencillas y mucho más flexibles. Y además, al haber pocos trabajadores, eso fomenta que haya una mayor comunicación entre ellos. También, al ser más flexible, será más fácil adaptarse a los cambios que puedan venir. Otra ventaja relacionada con la que acabamos de decir es que los trabajadores van a estar más integrados en la empresa, es decir, va a haber un clima laboral favorable y los trabajadores se van a sentir parte de la empresa porque son empresas pequeñas con pocos trabajadores. Las pymes van a poder entrar en ciertos mercados que a las empresas grandes no les interesan, bien pues porque son mercados que no tienen demanda suficiente o bien porque son mercados donde no se pueden conseguir costes de escala, y ahí las pequeñas empresas van a actuar mejor que las grandes, sobre todo en mercados especializados y en mercados que están relacionados con mercados de las grandes. Por ejemplo, al lado de una fábrica de coches puede abrir una empresa de limpieza de coches, o una empresa que fabrique una determinada pieza que se necesita en la fábrica, es decir, mercados relacionados con las grandes empresas. Y además, las pymes son creadoras de empleo, ya que el 99% de las empresas en España son pymes, son las empresas que generan más empleo en España. Por otro lado, tenemos características negativas frente a las grandes empresas. Por ejemplo, dentro de las características negativas, las pymes tienen mayores costes unitarios o costes medios, ya que no pueden acceder a los costes de escala. Además, tienen menos formación empresarial que las grandes empresas, es decir, muchos empresarios que tienen una pyme han empezado sin formación y han ido aprendiendo con el trabajo. Sin embargo, en las grandes empresas, pues hay equipos técnicos que han sido especializados y formados en casi todas las áreas. Además, tienen poca capacidad financiera, es decir, la mayor parte de la financiación de las pymes son recursos propios, es decir, recursos que han aportado los socios, y en caso de endeudarse lo hacen con préstamos que no son de gran cuantía. Sin embargo, las grandes empresas tienen una mayor capacidad financiera, tienen mucho más capital y además pueden acceder a mercados de capitales mayores. Por otro lado, las empresas pequeñas, las pymes, tienen mayor probabilidad de tener obsolescencia tecnológica, es decir, de no poder renovar sus equipos y su maquinaria con las últimas tecnologías. Sin embargo, las grandes, como tienen más capital, es más fácil que actualicen la tecnología de la empresa. Y por último, tienen poco poder de negociación tanto con proveedores como con clientes, es decir, les es muy difícil poder influir en los precios y poder pactar con proveedores y con clientes pues unos precios adecuados, ya que tienen poco volumen de compra y acceden a mercados que no son sumamente grandes. Para terminar, vamos a ver rápidamente lo que hemos visto en el tema.
Hemos visto cuándo una empresa se considera pyme, es decir, qué criterios tiene que cumplir, y luego hemos visto las características positivas y negativas frente a las grandes empresas.